Voces que forman parte de la noticia. Para saber si vivimos en Suiza o no, finalmente, porque las declaraciones del ministro Pablo Arosemena a veces nos hace pensar que no estamos viviendo todos en el mismo país, hemos invitado hoy día a la economista Paola Icaza. Ella es analista económica del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo de la Universidad Espíritu Santo. Paola, ¿cómo está? Buenos días. Hola, muchísimas gracias por esta invitación, como siempre. Oiga, cuénteme algo. El ministro dice que ellos van a dejar los motores encendidos para el nuevo gobierno. ¿Se puede hacer eso en tan poco tiempo? En 2 años no lo hicieron, lo van a hacer en 5 meses. A ver, no es solo lo que van a hacer de aquí hasta que ellos salgan, sino lo que han venido haciendo. Y, digamos, yo sí creo que ha sido como un trabajo de hormiga con respecto al tema déficit. Y eso creo que es bastante, digamos, creo que loable del gobierno. Uh-huh. Y porque obviamente recibieron un déficit de 7.7 puntos que ellos están intentando cerrar en 1.7 o 2%, obviamente dependiendo del golpe que vayan a tener por el fenómeno del niño y otros factores. Pero en todo caso me parece que por ahí eso es algo que han venido haciendo y que podrían seguir haciendo, digamos, de nuevo, poco a poco y gradualmente, no de golpe. A ver, entonces, pero para nuestros escuchas, ya, yo ahorro todo un año porque me quiero comprar un carro, pero al mismo tiempo no le pago a los señores que trabajan en mi casa, no pinto mi casa, no doy buena comida. Así se siente el ecuatoriano promedio. Claro, eso es verdad, porque en realidad, a ver, un Ministerio de Finanzas lo que debería hacer es que el ciudadano de a pie sienta que esos cambios están en su día a día, en su cotidianidad, y no necesariamente, cuando me hablan de déficit o cuando me hablan de reservas del Banco Central, a mí eso en realidad en mi día a día no me está funcionando. Entonces, cuando ellos hablan de dejar la casa en orden o los motores encendidos, sí puede ser que es con quién se va a encontrar el siguiente gobierno, con qué, y no con el desastre con el que se encontró este gobierno. Y eso sí, de alguna manera alivia la macroeconomía, pero cuando ya hablamos del día a día, de los hogares, no se está sintiendo realmente. Ahora ellos hablan mucho de que ya se va a sentir poco a poco dinero en sus bolsillos por esta reforma tributaria. Pero es verdad que en el día a día es como un malestar, que no es que cuando ellos hablan de este bienestar y el déficit y crecimiento y demás, no necesariamente se lo sienten el ciudadano de a pie. Y peor ya, si ya nos metemos en el tema del fenómeno del niño y el gran elefante en la habitación, que es la inseguridad, obviamente no necesariamente estamos sintiendo el cambio que ellos dicen. Ahora, en estos 5 meses que les quedan, es verdad que usted dice es poco lo que se puede hacer, pero en teoría gradualmente van a intentar a través de estos decretos ley y ya con esta luz verde de la reforma, no sé, que finalmente se sienta este incremento en el gasto de los hogares por haber puesto plata en los bolsillos luego de la reforma. Paola, discúlpeme lo que le voy a preguntar, pero me toca. ¿Usted podría calificar del 1 al 10 este gobierno en temas económicos? Sé que es difícil, pero... Sí, claro. A ver, es difícil poner un número. Es que el problema es la comparación, ¿no? Y es difícil no contrastar, es difícil no pensar en lo que hizo Lenin, en lo que hizo Correa, y, digamos, endeudarnos y llegar a un gasto público del 47% del PIB me parece aún más horroroso y eso lo dejo como en -1, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, con ese contraste, me parece que este gobierno podríamos hablar de un 6-7. Ya, pero vamos, como usted también decía, el ciudadano a pie no entiende eso. Debió haber un balance que no hubo, debió haber algo que la gente diga, este gobierno está apretándose el cinturón para que más adelante, en un año y medio, yo pueda sentir una holgura económica. Y no la hay, es desesperante. No se lo siente. Tanto sí, es usted tiene razón. Y hay un tema importante y es que, a ver, lo que ha dicho el ministro, y eso me parece una buena reflexión y sin embargo, eso es lo que el ciudadano no siente. Él dice que muchos se han quejado de que no hay obra pública, no hay inversión en la obra pública. Y él lo que dice es que el límite es que haya recursos para hacerlo. Y que obviamente otros gobiernos no
simplemente ignoraron este límite y lo que hicieron fue sobreendeudarse, y el problema se lo dejaron al futuro, y el futuro podría ser Lenin, podría ser Lazo y el que sea que venga. Entonces, eso de comprometer generaciones futuras o un Ecuador del futuro para poder tener el mega hospital y el mega etcétera, tampoco me parece muy bueno, pero es verdad que el ciudadano de a pie en ese presente sí lo sentía. Al menos había movimental, medicina, etcétera, y no esta escasez que estamos viendo o las cosas que hemos escuchado por los medios. Entonces sí es una lástima que haya esta percepción, pero es que yo sí siento que tal vez sí, entre comillas, fue un gobierno mucho más responsable, porque hacían lo que podían con los recursos que tenían, no se sobreendeudaban, no le iban a pedir a China, no habían preventas petroleras con Tailandia, no sé si me explico. Sí. O sea, yo entiendo que no haya digamos, que el ciudadano no sienta esta necesidad, pero, entre comillas, hay una estabilidad en términos de reservas internacionales, en términos de déficit, en términos de presupuesto. Entiendo. Pero de porque nuevo, si no está la macroeconomía, si la macroeconomía no está para servir a la gente, entonces ¿para qué está? Exactamente. Es una pregunta que queda un poco en el aire. Esa es la pregunta más importante, sobre todo porque, como usted mismo lo dice, la escasez en las hospitales, en las farmacias públicas, todo lo que pasa con el tema de la seguridad, que los policías no tienen ni siquiera armas y se han tomado 1 año y medio para traer balas. O sea, aparte de eso se los ha comido el monstruo que es el Estado, porque no han sabido lidiar con él. Mientras usted, y como usted dice, las comparaciones son feas, pero hay que hacerlas, tal vez en estos gobiernos que decimos que son irresponsables, lo que más había era salud, educación, policías, balas, aunque no nos guste, porque sí, no es sano vivir tu vida de una tarjeta de crédito, pero tampoco es sano que vivas con tu sueldo nada más, no busques un crédito para una casa, etcétera. Así es, y creo que podríamos hablar aquí del otro extremo, tal vez no llegar a ese otro extremo, pero sí se ha sentido esa escasez o esa como usted dice, no se vivió la tarjeta de crédito, pero ya el otro extremo tampoco es bueno, y peor es sobre todo este tema de la percepción, ¿verdad? Porque una cosa es la realidad y otra es lo que percibe, y lo que percibe el ecuatoriano de a pie es no estoy recibiendo o no estoy viendo la contraprestación. Esto pasa mucho también, yo estoy pagando impuestos, y miren que hubo ahorita una reforma, pero antes hubo otra reforma en la que se implementaron los impuestos, se suben los impuestos y no estoy viendo eso en términos, no sé, pues de salud, educación y demás. Y el problema es que pasa el tiempo y hay más probabilidades de que hayan nuevos fenómenos. Obviamente yo estoy pensando en el fenómeno del niño, pero de aquí no sabemos que vaya a haber, por ejemplo, otro problema grande de seguridad, o qué va a pasar con el Yasuní. Entonces sí se nos pueden venir como una avalancha de cosas, y la gente está descontenta. Paola, como siempre la voy a comprometer para la próxima semana, porque quiero hablar del tema Yasuní. Se me acabó el tiempo, pero el tema de Yasuní para los ecuatorianos es muy importante antes de ir a las elecciones. La comprometo para la próxima semana, ¿está bien? Está bien, justo mañana el ministro Arosemena va a estar en la UES hablando de este tema. Obviamente su posición es extracción, y a lo largo de las semanas va a haber eventos en la universidad y en muchos otros lugares para hablar. Yo lo único que quisiera decirle aquí a los radioyentes es lo importante que estar informados sobre eso. No solo escuchen, yo soy ambientalista, entonces quisiera que se quede en la tierra, o yo soy economista y quiero pensar que todos los recursos van a traer bienestar. Más bien informarse al respecto, porque creo Así que es muy importante esta consulta. La comprometo entonces para la próxima semana. Muchísimas gracias, Paola, por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Era la economista Paola Icaza, ella es analista económica de la UES.